Buenas tardes, compañeros. Nos encontramos ubicados en el Centro de Formación Agroindustrial La Angostura con el ingeniero William Ochoa, que nos va a comentar sobre el cultivo de maíz. ¿Cómo se prepara el terreno para el cultivo de maíz? Bueno, Luisa, en este caso nosotros hicimos una preparación, primero teniendo en cuenta que el objetivo de este lote es para ensilaje. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta al momento de la preparación. Ya les voy a decir por qué, pero básicamente lo que hicimos nosotros fue un pase de rastra y un pase de rastrillo. Ahí ya quedaba el suelo en condiciones para que nos favoreciera el proceso de germinación. Es importante tener en cuenta que como este lote este maíz va para ensilaje, nosotros no podíamos hacer la rayada o formar caballones, porque al momento de pasar la cosechadora para ensilaje pues nos iba a presentar inconvenientes. Entonces, básicamente la preparación consistió en un pase de rastra y un pase de rastrillo. Bueno, profe, ¿cómo fue cuáles son las etapas fundamental de una planta de maíz? Bueno, en el cultivo de maíz nosotros identificamos dos grandes etapas fenológicas, que es la etapa vegetativa y una etapa reproductiva. Y en cada una de esas etapas hay unas subdivisiones. Por cuestión de nomenclatura se ha definido que la etapa vegetativa se identifica con una B y la etapa reproductiva se identifica con una letra R mayúscula. Eso es para cuestiones ya de estudios que se define el B, cuáles son de esas etapas las subdivisiones. Por ejemplo, iniciamos en B0, que es la etapa de germinación, B1, B2, B3, B4, B5, B6, y de acuerdo a la cantidad de hojas que va desarrollando. Una vez la planta ha culminado su etapa vegetativa, es decir, ya ha terminado de formar toda su estructura aérea y subterránea, y ya hace la diferenciación, es decir, que ya empieza a su estructura reproductiva a desarrollarse, ya pasa a la siguiente etapa que se denomina etapa reproductiva o etapa R, y ahí también hay diferentes subdivisiones. Bueno, profe, cuéntenos cuántas hectáreas o cuánto está sembrado en esta área. Aquí hay aproximadamente 3 hectáreas de maíz. ¿Y cuántas plantas sembradas? Bueno, pues hagamos el cálculo. Aquí está sembrado entre surcos a 80 centímetros, y cuando se hizo la siembra, aquí se hizo la siembra mecanizada y se calibró la máquina para entre 5 y 6 semillas por metro lineal. ¿Y hay esta clase qué variedades? Bueno, aquí realmente tenemos una mezcla de dos variedades regionales. Hay un ICA B109 y ahí creo que hay un ICA B305. Al momento de la siembra se mezclaron, entonces aquí tenemos una mezcla de dos variedades. Bueno, profe, cuéntenos cómo se hace, cómo acá en el Centro de Formación La Angostura hacen la fertilización. Bueno, primero para definir la fertilización se define a partir del contenido de nutrientes que tiene este suelo. Para definir el contenido de nutrientes nosotros partimos, ya bien sea, o mejor, lo definimos a partir de un análisis de suelo. Una vez nosotros hemos identificado qué tantos nutrientes tiene, lo relacionamos con los requerimientos nutricionales del cultivo, y ahí se define qué tanto necesita. Entonces realmente sale de correlacionar lo que tiene el suelo con respecto a lo que requiere el cultivo. Bueno, profe, ¿y esto que vemos acá, qué deficiencia es debido a que se da ese color amarillo a los lados? Cuando las plantas manifiestan alguna situación de estrés, el estrés puede deberse por factores abióticos o por factores bióticos, es decir, puede ser ocasionado por organismos vivos o puede ser por cuestiones ya sea del ambiente o por condiciones del suelo.
ahí es muy importante nosotros tener una buena experticia para tratar de definir, por ejemplo, lo que nosotros estamos notando, que es una decoloración en el borde de la hoja, porque esa decoloración puede tener diferentes orígenes. Una posibilidad o algún factor que me puede ocasionar esto puede ser deficiencia de potasio. Es una posibilidad. El potasio se reconoce porque en los bordes de las hojas empieza este tipo de clorosis. Pero también podría ser una cuestión de toxicidad. Bueno, profe, ¿este maíz ya lo han fertilizado? Bueno, ¿cómo hacemos la fertilización? A partir de definir la cantidad de nutrientes que se requiere, el otro paso que nosotros tenemos que definir es en qué momento tenemos que darle esos nutrientes a la planta. Una de las preguntas tuyas era las etapas de desarrollo del cultivo, y hablábamos que habían dos etapas fundamentalmente: etapa vegetativa y etapa reproductiva. Pues bien, ese cambio de etapa vegetativa a reproductiva es un momento crucial para la planta, porque la planta ya se prepara para formar su estructura reproductiva, y eso es lo que nosotros cosechamos. Entonces, en esa etapa vegetativa la planta debe tener o debe haber acumulado todos los nutrientes que va a utilizar en su etapa reproductiva. Entonces, teniendo en cuenta esa condición de la planta y ya habiendo identificado la cantidad de nutrientes que debemos aportarle, en las épocas en las cuales nosotros le hacemos las aplicaciones es desde el momento cero, es decir, desde el momento que sembramos hasta más o menos 30-35 días que está culminando su etapa vegetativa, o no es que está terminando su etapa vegetativa, sino que lleva una buena parte de su etapa vegetativa. Entonces, para resumir, le hacemos 3 fertilizaciones. La primera, que es al momento de la siembra, que es un fertilizante que se incorpora. Le hacemos una segunda fertilización más o menos en la etapa que nosotros denominamos B5, B6, y hacemos una última fertilización en la etapa de desarrollo B10 o B12, que más o menos eso me equivale a que yo esté aplicando el fertilizante hasta los 30-35 días de terminado el cultivo. Bueno, profe, ¿y cómo es, o sea, qué clase de fertilizantes utilizan acá? Bueno, nosotros aquí utilizamos principalmente fertilizantes simples. Como fuente de urea utilizamos como fuente de nitrógeno utilizamos principalmente urea. Como fuente de fósforo utilizamos principalmente DAP, o un producto que tiene un grado de fertilizante 1040-0. Y como fuente de potasio utilizamos cloruro de potasio, y le hacemos una adición de elementos menores. Y hacemos la mezcla de esos fertilizantes simples. Bueno, profe, ¿y cómo se fertiliza? ¿Por surcos o media luna? ¿Cómo fertilizamos? La primera fertilización la sembradora también tiene la posibilidad de ser abonadora, es decir, que tiene un recipiente para ir aplicando fertilizante. Entonces, la primera fertilizada es una fertilización incorporada en el surco. Entonces, por un ladito va la semilla, y más o menos a 5 centímetros de distancia va el chorro con el fertilizante. Esa es para la primera fertilizada. Para la segunda fertilizada nosotros aprovechamos para hacer una labor que nosotros la denominamos cultivada. En esa cultivada también tenemos la posibilidad de hacer la fertilización. Va con unos recipientes, y en la medida que va rayando para cultivar la maleza, va depositando también en el surco el fertilizante. Y la tercera fertilización nosotros la hacemos también por el surco con unos recipientes, con unos cocos, y ese coco viene una manguerita y va ubicando a lo largo del surco el fertilizante. Bueno, profe, y, o sea, ¿qué cantidad más o menos utiliza, o sea, cuánto proporción se le aplica a cada plántula o por cada hectárea? Bueno, sí, aquí por la alta densidad, por la alta cantidad de plantas que nosotros podemos tener por hectárea, realmente nosotros no hablamos de la cantidad de fertilizantes por planta, sino la cantidad de bultos o fertilizantes por hectárea.
Pues nosotros ahorita exactamente se me escapa la cantidad de fertilizantes que nosotros aplicamos, pero básicamente lo calculamos es por hectárea y hacemos la proporción al área y esa es la cantidad de fertilizantes que aplicamos. Bueno, profe, pues esa era la encuesta que queríamos hacer hoy. Los dejamos. Ojalá que haya quedado muy claro esta parte de la fertilización en el maíz. Muchas gracias.